Leonor, hija de Roberto Núñez y Marina, nació en Palmira en 1910 y falleció en Bogotá en julio de 1975 a la edad de 65 años. Ella fue una de esas almas que parecen haber llegado al mundo con una misión secreta: analizar con honestidad y lealtad el valor de pequeños momentos y detalles cotidianos donde lo bueno y lo justo es aceptable o inaceptable y por ende y sin gran esfuerzo ofrecen o no paz mental. Nada en ella era estridente o calculado. Su grandeza, más allá de la fe silenciosa que guiaba cada uno de sus pasos, era la forma en la que percibía e interpretaba actitudes, gestos de honestidad y respeto de lo que se decía o se hacía. Su delicada figura de porte sereno irradiaba una elegancia natural que no necesitaba adornos. Su cabello castaño claro recogido con sencillez y sus ojos verdes profundos como un recuerdo parecían contener la promesa de algo eterno. Sus primeros 14 años fueron dulces hasta que perdió a su padre, aquel hombre que había sido su héroe, su guía y su primer amor, y el que con su muerte abrió un vacío inmenso, un silencio que se instaló en su alma. Leonor no se rindió ante la pena, se transformó en el sostén de su madre y en la brújula de sus hermanos con la madurez temprana de quien comprende que la vida no siempre concede explicaciones, sino oportunidades. Después de pasar como la estudiante que por su inteligencia y compromiso obtenía las mejores calificaciones, la muerte del padre como recordatorio de que la vida impone desafíos inesperados le impidió continuar su educación. Ella fue la guía y modelo a seguir de sus hermanos mientras les transmitía sus conocimientos con apoyo, colaboración, autodisciplina y paciencia. Con el paso del tiempo creció con sabiduría y prudencia. Escuchaba sin juzgar, consolaba sin prometer, comprendía sin exigir. En cuanto a aquello que pudiera tener o no sentido, reflexionaba a menudo sobre lo difícil que sería explicarlo con simples palabras. Conoció a Bernardo y junto a él encontró su verdadero amor, el que no requiere grandes demostraciones ni promesas, el que solo necesita paz, tranquilidad, paciencia, respeto, silencios compartidos y miradas que bastan. Durante más de 40 años caminaron juntos enfrentando las estaciones de la vida con la misma fe que un día los unió. Quiso el destino que sus 6 embarazos no pudiesen llegar a término, dejando un triste vacío de lo que pudo haber sido, y a pesar de ello la conexión con su esposo fue siempre de protección, afecto, respeto y gestos sencillos que hablaban de una ternura constante. Leonor, motivada por la curiosidad y el deseo de comprender aquello que no se revela fácilmente, aprendió el lenguaje secreto de los símbolos del tarot para desentrañar el pasado y conectar lo visible de lo que se esconde. Así pues, para animar las tardes en las que se reunían familiares y amigos, Leonor se divertía interpretando el lenguaje simbólico de la baraja, en la que, al tomar y lanzar una carta, se basaba tanto en conjeturas como en el poder de su intuición para pronosticar hechos futuros con base en detalles complejos del amor, la vida y el destino, temas en los que, por cierto, era muy acertada. En sus ratos de tranquilidad, calma y sosiego escribía poemas como su forma de comprender el mundo y su fe en lo invisible. Cada verso era una plegaria, una caricia para la vida misma en la que volcaba pensamientos, emociones de sus tristes experiencias y anhelos. Consciente de su fortaleza no nacida de la dureza sino del amor, se valoraba a sí misma sin miedo a equivocarse y siempre decía la verdad. A veces guardaba silencio adaptándose a las circunstancias para no ceder al impulso de contestar antes de considerar las consecuencias de una respuesta. Era prudente, sensata y profundamente humana. Sin embargo, la vida en su impredecible curso también le mostró su rostro más amargo. Una insostenible disputa alimentada por orgullo y malentendidos la llevaron a romper algunos vínculos que parecían indestructibles. Las palabras hirieron más que los hechos y como lo más fácil del mundo para terminar una relación solo requiere unas pocas palabras, Leonor, cansada de sostener lo insostenible, decidió alejarse de algunos miembros de su familia. No fue una retirada cobarde, sino un acto de dignidad y de paz interior. Y en vez de rendirse y buscar excusas, Leonor encontró la forma de superar el vacío de recuerdos y emociones del pasado que dejó atrás para llenarlo con nuevas experiencias, y así fue que, junto a su esposo, se trasladó a la capital, donde hasta el final de su vida se refugió en su hogar, en sus libros y en sus pensamientos. En esa soledad elegida, Leonor no se marchitó, por el contrario, floreció en su interior, aprendió a estar en paz consigo misma, a agradecer incluso el dolor porque comprendió que sin él no existiría la compasión. Escribía poemas de su vida y mirada, lejos de endurecerse, se volvió más profunda con la serenidad de quien ha comprendido el sentido de la realidad y el propósito de su propia existencia. El tiempo siguió su curso. Leonor fue la mujer que convirtió el dolor en sabiduría, la pérdida en fe y la rutina en poesía.
Su vida, sencilla en apariencia, fue en realidad una obra delicada y profunda, una sinfonía de ternura y resistencia. A sus 65 años, después de un derrame cerebral, se extinguió lentamente como una vela que se consume como recordatorio de la inevitable llegada del fin, después de haber iluminado lo suficiente. En sus últimos días permanecieron a su lado su esposo y sus hermanos. Al momento de fallecer se despidió de algunos de los presentes: Jaime, Fabio, Mario, Aura, Marina y Olguita, y al mirar a su esposo le sonrió. Él, agobiado por la pena, la tomó de la mano. Ella sabía que su amor no terminaría con la muerte y que seguiría con la certeza de que algún día volverían a encontrarse. Y así, cuando el tiempo pasó sobre su nombre, su recuerdo quedó suspendido en el aire en las palabras que dejó y en las historias que cuentan sobre ella los que la conocieron, porque su historia no terminó con su último aliento ni murió para siempre. Quedó plasmada en sus poemas. Leonor, una vida con valor y propósito. El café negro en taza de porcelana, el cigarrillo lento entre los dedos, fueron mis cómplices al escribir versos que nacían callados, sin firmar, sin dueño. Conocí a un hombre que no hablaba de eternidad, solo me ofreció su silencio compartido. Perdimos 6 veces lo que no alcanzó a nacer, pero aprendimos a cuidar lo que sí vivió. Leí destinos en cartas desgastadas, vi lágrimas escondidas tras risas corteses. Algunos lazos se volvieron